Bien, volvemos con la grabación y veamos de ver qué es lo que dispone el Código Civil. Volvemos a retomar el tema de la resolución de contrato. Y soy muy reiterativo y muy incisivo en esto porque es importante que podamos nuevamente, les digo, no tener ninguna confusión con respecto a estas figuras jurídicas de ineficacia de los contratos, ¿ya? Entonces, no confundamos lo que es una rescisión con una resolución, una nulidad con una anulabilidad, y ninguna de las cuatro figuras jurídicas que estamos viendo. Reitero, cuando hablemos de resolución de un contrato, técnicamente bien hablado, chicos, técnicamente bien hablado, tenemos que tener la idea de que si hablamos de resolución, ha tenido que existir un incumplimiento del contrato de una de las partes. Ha tenido que existir un incumplimiento de una de las partes. Frente a este incumplimiento de una de las partes, como en el ejemplo que les había dado, hagamos de cuenta un compromiso de venta, el vendedor es el que incumple y el comprador está ansioso de cumplir, pero el vendedor no ha cumplido. Al comprador se le abren dos caminos. Uno, pedir que se deje sin efecto ese contrato mediante la resolución por incumplimiento, y esto se lo va a pedir al juez, pidiendo la devolución del anticipo de la seña que habría prestado, además del reconocimiento de daños o perjuicios que le haya generado ese incumplimiento de parte del vendedor. O finalmente, dependiendo del interés propio del comprador, ¿no? Porque el comprador tiene que sopesar y decir, más o menos, me conviene pedirle al juez que deje sin efecto el contrato de compromiso de compra-venta, que me devuelva mi seña el vendedor y además, por el perjuicio que me ha creado, me repare los daños y perjuicios, sí. O de pronto dice, no me conviene resolver el contrato porque el inmueble que yo quiero es ese y tengo el saldo para poder completar como me había comprometido. Entonces, al juez no le va a pedir la resolución del contrato, sino le va a exigir que ordene al vendedor que cumpla con el contrato. Lo que quiere decir que esta figura de la resolución tiene dos efectos. Uno, dejar sin efecto el contrato, ¿no? Más el reconocimiento de daños y perjuicios generados a la parte afectada, o en su caso, ordenar el cumplimiento del contrato a quien no haya cumplido conforme se había comprometido. ¿Estamos? Entonces, en ambas figuras se va a reparar los daños ocasionados, en ambas figuras. Pero en una se va a pedir, déjese sin efecto el contrato por incumplimiento, sin efecto el contrato por incumplimiento, o por otro lado va a pedir,
quiero que se cumpla, señor juez, el contrato y quiero que me reconozca los perjuicios que me está generando. Para tener mejor ubicación en el tema, vamos nuevamente a compartir lo que dice el Código Civil con respecto a la resolución del contrato, que creo que está más claro ahí. Ahí lo tiene. De la resolución por contrato del contrato, resolución por incumplimiento. Fijémonos qué establece el 568, resolución por incumplimiento. En los contratos con prestaciones recíprocas, es decir, con prestación y contraprestación. En un contrato de venta, el vendedor entrega el inmueble y el comprador paga por ese inmueble. A eso se refieren prestaciones recíprocas, ¿no? Dice, en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente, fíjense, el cumplimiento o la resolución del contrato más el resarcimiento del daño. O solamente puede pedir el cumplimiento dentro de un plazo razonable que el juez va a fijar, y no cumpliendo esta orden del juez, ¿sí?, que se haga la efectiva prestación en ese plazo. En caso contrario, el contrato debe quedar resuelto, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño. O sea, en ambos casos, la parte que no cumple con el contrato va a reconocer los daños y perjuicios. Pero vayámonos a los dos efectos que les había dicho hace un momento. Fíjense que en la figura de la resolución de un contrato pueden darse dos situaciones, pueden presentarse dos circunstancias. Primero, tenemos que quedar claros quién va a demandar bajo esta figura. Como siempre, la parte afectada, la parte perjudicada, la parte que por su lado de buena fe ha cumplido con el contrato. Muy bien, ¿qué puede pedirle al juez esta parte que ha cumplido mediante la figura de la resolución? Puede pedirle que cumpla el contrato o puede pedirle la resolución del contrato. Si le pide el cumplimiento del contrato, le está diciendo, señor juez, creo haber cumplido de mi parte y de buena fe con la parte que me correspondía en el contrato. Exijo y pido a usted ordene a la otra parte cumplir con el contrato que hemos firmado y lógicamente más el reconocimiento de daños y perjuicios. Si no pide el cumplimiento, va a pedir la resolución del contrato, es decir, deje sin efecto ese contrato, que me devuelvan el anticipo que he dado y califique además los daños y perjuicios que me está generando. O simple y llanamente puede demandar el cumplimiento del contrato y diciéndole al juez que fije un plazo, un término razonable para que la otra parte haga efectiva la prestación dentro de ese plazo. ¿Ya? Pidiendo al mismo tiempo se les repare daños o perjuicios. Entonces, la palabra clave en la figura de la rescisión del contrato viene a ser el incumplimiento, pero este incumplimiento por parte de la otra parte y no por parte del que ha cumplido con la parte del contrato que tenía, le puede generar a la parte afectada dos opciones. O demando la resolución del contrato o demando el cumplimiento de ese contrato. Y en ambos casos siempre va a exigir el reconocimiento de daños y perjuicios. El párrafo 2 dice, si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato. Claro. Y fíjense bien, por favor, porque los abogados tenemos que ser muy minuciosos. Si contrastamos, fíjense, voy a iluminar para que ustedes vean. La parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución. ¿No ve? ¿Qué quiere decir? Que la parte que ha demandado, es la parte que ha cumplido lógicamente, le puede pedir al juez en la vía judicial que la otra parte cumpla o en su caso le puede pedir deje sin efecto el contrato. Pero está yendo como primera opción, fíjense, el cumplimiento
Y como segunda opción está yendo la resolución del contrato. Ahí está. ¿Cierto? En el segundo párrafo dice, si se hubiera demandado solamente la resolución, ojo, el orden, fíjense, acá arriba primero está el cumplimiento y después la resolución. Acá en el segundo párrafo dice, si se hubiera demandado solamente la resolución, es decir, déjese sin efecto, señor juez, ya no puede pedirse el cumplimiento. O sea que hay que tener mucho cuidado en el orden en el que se van a demandar las cosas. Esto me está diciendo que si antes del cumplimiento pido la resolución, ya no puedo desanimarme y pedir el cumplimiento del contrato. Y el demandado, es decir, la parte que va a ser demandada, a su vez, ya no podrá cumplir su obligación desde el día de la notificación con la demanda. Si yo le planteo la resolución, le estoy pidiendo al juez que deje sin efecto ese contrato. ¿Sí? Y desde el momento que es notificada la otra parte, ya no puede alegar que va a cumplir. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo que se deje sin efecto el contrato más el reconocimiento de daños y perjuicios. ¿Ya? A momento de demandar, esta clase de situaciones, chicos, que se les va a presentar, porque hay mucho de esto en la vida práctica, cuando sean profesionales, hay mucha rescisión de contratos, hay mucha resolución de contratos, hay mucha nulidad de contratos y anulabilidad. Tienen que saber distinguir e identificar por qué figura me voy a dar. Les comento algo. El día de hoy traen a despacho a revisar una demanda muy antigua que la han vuelto a resucitar, han pedido su desarchivo precisamente sobre esta figura. A ver, con este previo y breve, ¿cómo se puede decir? Habiendo compartido con ustedes, facilitándoles las características más esenciales de estas figuras hasta acá. Y quiero que por favor los que están en este momento en sala, en aula, me puedan establecer después de la pequeña teoría fáctica que les diga, si se trata de una nulidad, si se trata de una anulabilidad, si se trata de una decisión o de una resolución, o el abogado que ha planteado esta demanda hace tiempo se ha equivocado. La teoría fáctica de esa demanda más o menos dice así. Señor juez, le dice al juez, en fecha XX, dice, suscribí un contrato de compromiso de compra-venta con la señora Susi, digamos, ¿no? Con la señora Susi. Habiéndole entregado como anticipo o seña la suma de $2,000. En ese contrato de compromiso de compra-venta establecimos el término o el plazo de 1 año para que ella pueda sanear todos los documentos del inmueble y yo pueda cancelar el saldo, que era de $20,000. Es por la zona sur de Pucara, creo. Sin embargo, me vi sorprendido que después de haber habitado, porque el señor habita el bien, una vez que firman el compromiso de venta, de haber habitado el bien inmueble, al cumplirse el plazo que pacté con la promitente vendedora, así dice, no haya cumplido con su parte, pidiéndome que le otorgue 4 meses más de plazo. Y a efectos de no generar ninguna demanda, dice, accedí a esos 4 meses. Sin embargo, hace aproximadamente 30 días, soy notificado con una orden de desalojo de una persona que no conozco y a quien la anterior propietaria que suscribió conmigo el compromiso de compra-venta le hubiera vendido el bien en su totalidad y éste hubiera registrado su derecho propietario en derechos reales. Así dice los antecedentes de hecho de la demanda. Por tanto, dice, demando la rescisión del contrato en contra de el que le hubiera comprado a la señora Susi, que suscribió conmigo el compromiso de venta. Bajo esa perspectiva, chicos, ¿está bien utilizada la figura de la rescisión del contrato? ¿O no está bien utilizada?
¿No se tomaría en cuenta como nulidad, doctor? Porque una de las partes no está cumpliendo, ¿no? Con lo que se ha establecido en el contrato. O sea, no estaría acertada la figura de la decisión. Tú te vas y me dices, tendría que ser una figura de nulidad. Sí, En la decisión, doctor, el afectado puede salir del contrato, puede exigir los daños y perjuicios, ¿no? podría, podría. Pero fíjense, él demanda la rescisión del contrato. Si yo voy y reviso el Código Civil que lo tenemos en pantalla, ¿sí? La rescisión, ¿por qué causas o casos procede? ¿Cuáles son las causas o casos de procedencia de la rescisión de un contrato? Estado de peligro y ¿cuál es la otra? Ahí lo tienen en pantalla. El estado de peligro y ¿cuál? Mm, Ahí tiene. Estado de peligro y la otra es la lesión. rescisión. En la teoría fáctica, en los antecedentes de hecho que les acabo de mencionar, ustedes encuentran que está alegando algún peligro, alguna necesidad de salvarse, salvar a otras personas, un peligro inminente, ¿no? Absolutamente. O está diciendo, ¿se aprovechó de mí el comprador? Tampoco. O finalmente está diciendo que por un monto desproporcionado entre la prestación y contraprestación y haberse aprovechado también, explotado mis necesidades apremiantes o mi ligereza o ignorancia. No, ninguna de las dos causales procede en esa demanda de rescisión. Porque para que yo alegue una demanda de rescisión del contrato, una de estas dos ha tenido que ocurrir. Que alguien se haya aprovechado de mi estado de peligro o estado de necesidad, o alguien se haya aprovechado de mi ignorancia, desconocimiento o ligereza. ¿Sí o no? Entonces, solo ahí va a proceder la demanda de rescisión del contrato. Pero en esa teoría fáctica que les acabo de resumir, absolutamente no dice que ante la necesidad inminente de poder vender de la manera más urgente mi inmueble, aparece el comprador y con ciertas artimañas se aprovecha de esa necesidad y logra que le firme el contrato por una suma que no es coherente con la realidad del valor comercial. No dice. O que yo desconocía y ha sido ligeramente aprovechado, soy ignorante en este tema, mi inmueble vale $100,000, pero apenas me pagó 40,000, tampoco dice, ¿cierto? Sí podría de pronto irse por una nulidad. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos las causales de nulidad, vamos a encontrar en una de las causales la falta del objeto en el contrato. Ojo que yo suscribí, poniéndome como ejemplo en esa teoría que les acabo de dar, ojo que yo suscribí un contrato de compromiso con la propietaria. Teníamos un año para cumplir ese contrato, pero resulta que ella lo había vendido antes de cumplirse el año y los 4 meses de prórroga, y aparece el nuevo dueño directamente con una demanda de desalojo para sacarme. ¿Quién incumplió el contrato? ¿Ella o yo? Ella. A mis espaldas le vendió, es más, podría ser motivo hasta de un proceso penal por estelionato, porque me vendió a mí y después le vendió a otra persona sin cancelar el contrato que yo tenía con ella. O podía demandar la resolución del contrato por incumplimiento. O sea, cualquier otra figura podía haber usado, pero menos la rescisión del contrato. ¿Sí o no? Entonces, para que yo hable con precisión, futuros colegas, chicas, chicos, tengo que manejar perfectamente cuándo se trata de una rescisión
y cuando se trata de una resolución de contrato, o finalmente cuando se trata de una nulidad y cuando de una anulabilidad. Les reitero, cuando hable de rescisión, tengo que hablar de dos causas, estado de peligro o lesión. ¿Qué quiere decir? Que el contrato que se va a rescindir haya sido celebrado en estado de peligro o necesidad o haya sido celebrado con lesión de una de las partes. Y si hablo del estado de peligro, tiene que concluir que la otra parte se ha aprovechado, esa es la palabra clave, se ha aprovechado de mi estado de necesidad, de mi estado de peligro, que por salvarme o salvar a otras personas, familiares, o salvar mis bienes o otros bienes, de un peligro actual e inminente, se ha aprovechado inmoralmente de esa necesidad mía y ha logrado que yo le firme el contrato. ¿Sí? O finalmente, si ha sido en lesión, tengo que decir que hay una desproporcionalidad marcada en la diferencia entre la prestación y contraprestación. Mi casa valía 100.000 y hay una desproporcionalidad con los 40.000 que me ha pagado, que ni siquiera alcanza a ser el 50%. Solo ahí voy a hablar de rescisión del contrato. Pero si suscrito el contrato con todas las de la ley, resulta que yo he cumplido y la otra parte ha incumplido, ya, a la parte que ha cumplido y que lógicamente es afectada por el incumplimiento de la otra parte, me nace el derecho de resolver el contrato, de pedir la resolución del contrato o en su caso, pedir el cumplimiento del contrato. Entonces, técnicamente hablando, yo, futuro abogado, tengo que ser muy preciso al utilizar los términos. Si es resolución, sinónimo de incumplimiento. Si es rescisión, sinónimo de estado de peligro o lesión. Estado de peligro, aprovechamiento. Lesión, desproporción entre la prestación y la contraprestación. Ustedes han seguido quizás muy de cerca el problema generada por esa pandemia y no sé si han tenido la oportunidad, y esto desde el punto de vista siempre académico, porque no vamos a caer en el hecho de juzgar la labor de otros colegas, pero sí de criticar constructivamente, chicos. Les pongo este ejemplo y por favor piensen un poco. Cuando se generó esto de la pandemia y se paralizaron las actividades tanto públicas como privadas, y entre ellas las clases de los ciclos inicial, primario, secundario, ¿cierto? Porque las universidades brincamos, gracias a Dios, directamente a la educación virtual, a las clases virtuales. No sé si escucharon por televisión, los padres de familia se organizaron, nombraron sus padres, sus representantes, y en palestra aparece un colega abogado, no me acuerdo el nombre, pero que lo conozco, aparece un colega abogado como asesor legal de los padres de familia, ¿ya? Se lo vio muchas veces en televisión porque pedían que no vamos a permitir, no vamos a pagar la colegiatura, que queremos el 50%, después dijo queremos el 30%, pero pronunció en una de esas entrevistas esto, dijo, y escúchenme bien por favor, porque quiero su criterio, dijo con respecto a los colegios particulares, dijo, los contratos que como padres por la prestación del servicio educativo hemos firmado con los colegios a momento de empezar las clases son nulos, ojo, dijo, son nulos. Y el periodista le pregunta, ¿por qué considera que son nulos, doctor? Son nulos porque el colegio no está cumpliendo con la labor a la que se ha comprometido de brindar servicios educativos, porque no hay clases. Y como no está cumpliendo, esos contratos deben ser declarados nulos. Y vamos a demandar la nulidad del contrato. ¿Sí? Perdón, doctor, estaba medio entrecortado. ¿Son nulos? ¿Por qué indicó el abogado? Allá. ¿Por qué? Porque los colegios privados no están cumpliendo con la labor a la que se comprometieron. Es decir, no están cumpliendo con la prestación del servicio educativo. Por tanto, vamos a demandar la nulidad. Así dijo, ¿no? Así, textual. La pregunta es,
¿Les parece correcto? No, doctor, porque Se se estaría tratará. cumpliendo en ese caso el tema de la educación igual, ¿no? Si fuera de tema virtual, igual estarían cumpliendo con la educación. La parte que no estaría cumpliendo el contrato, digamos, en ese caso hubiera sido las clases presenciales, pues, ¿no? Pero como no estipula ese tema de las clases presenciales en el contrato, no creo que se podría exigir la nulidad ¿Qué figura o se la podría aplicar anulabilidad. de estas? La anulabilidad. A ver, ¿cuál sería la figura que se adecuaría? Ustedes como abogados, yo padre de familia, visito su despacho y les digo lo siguiente. Doctor, doctora, en febrero de la presente gestión, justamente los primeros días, y en enero, que son las inscripciones, en enero de la presente gestión, mi hija estudia en el colegio XX, es de educación privada, y yo suscribo con el colegio un contrato por la prestación de servicios en la que el colegio se compromete a educar a mi hijo en determinado ciclo o a mi hija, y yo me comprometo a pagar las colegiaturas mes tras mes, ¿cierto? Muy bien. Empezaron las clases en febrero de manera normal y entre el 10 y 15 de marzo se determina la suspensión de actividades escolares. Ahora, el colegio pretende cobrarme las colegiaturas de manera normal porque ante la suspensión de clases lo que el colegio hizo es acomodar o continuar con las clases pero de manera virtual. ¿Es correcto que el colegio me quiera cobrar? Procede, quisiera dejar sin efecto ese contrato. Me han dicho por ahí que puedo demandar la nulidad del contrato porque no se está cumpliendo por parte del colegio como se escribió. ¿Qué me contestarían ustedes? Desde ya, Leonardo, ya, como que ha agarrado la línea y nos acaba de decir, no creo que sea nulidad la figura que se deba usar. ¿A qué figura se acomodaría? Independientemente de que esta coyuntura del COVID-19 no es atribuible ni a los padres ni al colegio, ¿no? Es totalmente alejado. Pero dentro del tema técnico, jurídico y académico, ¿qué figura de estas cuatro que estamos viendo como ineficacia de los contratos se podría acomodar al reclamo del padre de familia que ha visitado su despacho? Yo creo que más se acomodaría la anulabilidad, doctor, no la nulidad. Ya. Eh, se- yo le recomendaría ese tema por el tema de que el contrato, o bueno, indica, bueno, supongamos, ¿no?, que indica que se está pagando por los servicios de educación de manera presencial, ¿no? Y en ese sentido irrumpiría el tema de las clases presenciales, porque en el contrato no estipulaba el tema de las clases virtuales. Y otro, que el Ministerio de Educación ha ordenado el cese de las actividades académicas, ¿no? A lo que es el nivel humanístico. Entonces no tendría ningún respaldo como para que se pueda cobrar a los padres de familia por un tema que ni siquiera estaba estipulado en el contrato, ¿no? Las clases virtuales. Ya, perfecto, perfecto. Tiene asidero y te voy a decir por qué tu criterio. A ver, Carmen, Karina, ¿qué podrían decir? He visitado su despacho y les he hecho la misma consulta. ¿Tendría yo como cliente razón a una nulidad? ¿O qué podrían decirme ustedes como abogados? Cualquiera de las dos. Carmen, a ver, hola Carmen. Karina, ¿está en línea? Sí, doctor. Karina, ¿qué crees? ¿Cuál es el asesoramiento que me darías? ¿Qué es lo que como abogada me podrías asesorar para iniciar una demanda y bajo qué figura? ¿Nos copias? Doctor, sí, doctor, yo creo que puede ser el tema de esta figura de resolución, porque dice que una de las partes es la que incumple y en este caso estaría incumpliendo
el colegio, ¿no? Porque no está pudiendo dar en este caso el tema de las clases presenciales. En este caso se tendría que renegociar ese contrato. Muy bien. ¿Está bien? Carmen, ¿qué dices tú? Creo que Carmen no está en línea. Bien, a ver. Me agrada, de verdad, me agrada porque creo que están muy bien ubicados en los temas que estamos viendo. A ver, la postura de Leonardo de irse por una anulabilidad vendría a ser estudiable desde el punto de vista de, a ver, un contrato es anulable cuando, concluyendo todos los requisitos que la ley exige para firmar el contrato, puede existir algún vicio de nulidad que permita poner en tela de juicio la validez de ese contrato. Ya, el razonamiento que hace Leonardo, sí, de pronto sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos está queriendo decir, cuando se suscribió el contrato allá en el mes de enero, concurrieron todos los requisitos que la ley exige, que el 450 y el 452 del Código Civil exigen. Hubo consentimiento de ambas partes, objeto, causa, forma y capacidad. Ese contrato es totalmente válido. Pero por este temita existe un vicio que podría dejarlo sin efecto. ¿Por qué? Y aterrizamos en el criterio de Karina. Una de las partes no está cumpliendo. Y nos olvidaremos del COVID, digamos, no está cumpliendo. Y si una de las partes no está cumpliendo y la otra sí, como que se adecua perfectamente a una resolución del contrato. Y si es una resolución del contrato, ¿qué podría pedir la parte que está cumpliendo? En este caso, yo, papá de familia, podría pedir la resolución del contrato, es decir, que se deje sin efecto el contrato y que además se me separe los daños y perjuicios ocasionados. O en su caso, puedo exigir el cumplimiento del contrato conforme se había pactado. ¿Cierto? Entonces, perfecto, el razonamiento es lo que cuenta. Y ninguno de los dos, y los felicito, ninguno de los dos me ha dicho, sí, procede la nulidad. No. Y no me lo han dicho porque no procede. Puede que el colega que mencionó esto haya ligeramente emitido el criterio nulidad del contrato, se deje sin efecto. No, pero hay que tener mucho cuidado en emitir una de estas cuatro figuras cuando la teoría o los hechos no se adecúan. Ese contrato jamás va a poder ser declarado nulo. ¿Por qué? Reitero, porque el mes de enero, cuando hay las inscripciones, no existía COVID, no existía pandemia, no existía cuarentena. Las circunstancias fueron las más óptimas en las cuales las partes celebraron el contrato, firmaron el contrato. ¿Sí o no? Concurrían los 5 elementos, los 5 requisitos plenamente. Consentimiento, 100%. Objeto, prestación del servicio. Causa, educación del menor o de los niños. Forma, podía ser público, podía ser privado. Capacidad, el papá tiene capacidad jurídica, el colegio como persona jurídica tiene también la capacidad para contratar. ¿Existía algún impedimento? No. ¿Hubo buena fe de ambas partes? Pero claro que sí, hubo buena fe. Por tanto, cuando ese contrato nació, sí, tenía la validez legal totalmente refrendada, totalmente respaldada. ¿Qué ocurrió con el incumplimiento de la otra parte en el camino de cumplimiento del contrato? Porque las clases comienzan en febrero de manera normal, el servicio se cumplía a cabalidad, pero hubo una imposibilidad sobreviniente que le impide a la otra parte cumplir con el contrato de manera cabal. ¿Sí o no? Entonces no podría hablar de una nulidad. Primero porque desde ya concurrieron los requisitos del contrato. Y en la nulidad, las causales son que ese contrato carezca de algún requisito o de los requisitos del contrato.
Por eso es que se dice, jamás nació la vida jurídica, nació muerta, valor cero, porque el cero no tiene valor, ¿cierto? Jamás existió, es la nulidad. ¿Y por qué jamás existió o no nació la vida jurídica o tiene valor cero? Porque no se celebró con los requisitos que la ley exige. Listo, ahí. ¿Sí? Ahí, esa es la nulidad. Porque cuando se hizo ese contrato no se cumplió con los requisitos exigidos por ley, de uno o de más requisitos, pero no había, carecía de esos requisitos. Por tanto, al carecer un contrato de uno de los requisitos es nulo, nunca existió, no sirvió, no vale para nada. La anulabilidad, a momento de nacer el contrato concurren los requisitos, pero hay un vicio que se presenta, por eso es subsanable, por eso es confirmable, se puede arreglar. Es como cuando dos esposos son propietarios de un bien inmueble y solo firma el esposo la venta. Cuando el comprador está en derechos reales registrando, derechos reales dicen, no, momentito, este inmueble está registrado a nombre de dos personas y solo firma la esposa. Necesitamos el consentimiento del esposo. ¿Se arregla o no se arregla? ¿Se puede arreglar ese tema o no se puede arreglar? Se arregla con la firma del otro cónyuge. Exactamente, se hace una minuta complementaria de aceptación del esposo, se presenta, listo, ese contrato es totalmente válido. ¿Que podía ser anulable? Sí, pero como se subsana, se confirma el contrato y es totalmente válido. Lo mismo, como decía Leonardo, podía ocurrir. Muy bien, empezaron las clases de manera normal, el servicio se prestaba, pero el compromiso era servicio presencial. A raíz de este problema, el colegio modifica a raíz de esa pandemia y da un servicio virtual. ¿Se puede subsanar ese contrato? De pronto sí, con una adenda o con una modificación de servicio, ¿cierto? Podría ser, pero cabalmente, si hablamos taxativamente de un cumplimiento e incumplimiento, chicos, sí, como Karina dice, la figura a aplicarse podría ser resolución del contrato, pero de ningún modo nulidad. A eso quiero llegar. O sea que al utilizar esos términos y que esto les sirva para toda su vida profesional, ojo que el abogado no se caracteriza porque tenga una oficina full, 100 puntos, esté en el mejor edificio de Cochabamba, tenga ascensor, su cocineta, lo que sea. No, no. A veces el solo hecho de escuchar hablar a un abogado en ciertos temas y usando la terminología correcta, hace fama. Y ustedes no se pueden equivocar, porque una cosa es nulidad, otra distinta es la anulabilidad, otra distinta es la decisión y otra distinta es la resolución. De ahí que a veces, hasta ya en el ejercicio profesional, les digo, uno no se confunde, pero no encuentra la terminología correcta. Fíjense, ¿qué nombre le pondrían a esto? Y es un caso real. Los temas de los que les hablo son casos reales. Un banco en Cochabamba va a financiar la compra de un inmueble. Los vendedores presentan los papeles, son calificados por el banco, perfecto, dan el ok. Los compradores califican con la capacidad económica, el banco da el ok y se hace la minuta, el contrato de compra-venta con financiamiento bancario. Pero hay una observación del notario y esa observación del notario impide que se concluya con la protocolización del contrato. Y ojo que los compradores ya llevaron el contrato a avisar a la alcaldía, pagaron el impuesto a la transferencia. Cuando llega el momento de la protocolización, hay una observación del notario. No se llega a consumar el contrato. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejar sin efecto ese contrato. ¿Qué figura utilizo? Nulidad, no va. Anulabilidad podría ir si considero que quiero seguir con el negocio jurídico. Pero las partes tomaron la decisión de deshacer el contrato. ¿Resolución podría ir?
incumplimiento, incumplimiento. Rescisión no va porque no hubo ningún estado de peligro, menos aprovechamiento, menos lesión. ¿Qué figura le pondrían a ese contrato? Las partes deciden dejar sin efecto. Dice, ya bueno, lo dejaremos así. El contrato, haremos el documento de que lo dejamos así, la plata no se ha desembolsado, ni usted me ha vendido, ni yo le he comprado. ¿Qué figura le pondrían? Es voluntario lo que se retiran los Muy bienes, doctor. bien, muy bien. Sí, es una resolución voluntaria. ¿Y por qué hemos usado resolución voluntaria? Fíjense el título de lo que ahorita está en pantalla. Resolución por incumplimiento voluntario. Incumplimiento. ¿No ve? O sea, ha sido voluntad de una de las partes incumplir. Pero ¿qué pasa si le pongo cancelación o resolución voluntaria de contrato de compra-venta? Por resolución estoy yendo por dejar sin efecto. Y voluntario, voluntariamente estamos dejando sin efecto, aclarando que no existió incumplimiento de una ni de la otra parte. ¿Sí o no? Entonces los abogados tenemos que buscar la figura, ¿sí? Técnicamente hablando, para darle un sentido a ese contrato. Muy bien, sí. Y así se le ha puesto. Señor notario de fe pública, sírvase usted insertar entre los registros de escrituras públicas que llevan a su cargo la presente minuta de resolución voluntaria de contrato de compra-venta con financiamiento bancario y garantía hipotecaria. ¿Qué le estoy diciendo? Que de manera voluntaria estamos dejando sin efecto el contrato. ¿Sí o no? Ojo, hemos visto la figura de la libertad contractual, chicos. Y la libertad contractual nos dice que somos libres de celebrar cuanto contrato sea posible, aunque no esté en el Código Civil, con la condición de que no nos salgamos del margen de lo que establece la ley, respetando los requisitos del contrato y la licitud de esos requisitos. ¿Sí o no? La libertad contractual nos dice, eres libre de hacer los contratos que tú quieras, aunque no estén nombrados en el Código Civil, pero siempre vas a respetar lo que dice la ley. Claro que sí. ¿Cierto? Bien, con eso estaríamos terminando este tema de la ineficacia de los contratos, ¿ya? Y en la tercera sesión, que ya vamos a acabar, estamos prácticamente a minuto y medio de terminar la segunda sesión. En la tercera sesión quiero ponerles un documental que va a durar entre 25 y 30 minutos para que ustedes puedan retroalimentar, reforzar todo lo que hemos hablado en clase. Que desde ya, así quiero que sean las clases interactuadas, se ve que me están captando. Y lo que siempre les voy a recomendar es, siempre denle una lectura al Código Civil para poder diferenciar qué es nulidad, qué es anulabilidad, qué es rescisión, qué es resolución. ¿Ok? Y con el documental que les voy a poner en un minuto o dos que empecemos la tercera sesión, se van a dar claramente cuenta de qué es de lo que hemos estado hablando. ¿Ok? Permítanme entonces parar la grabación acá y les paso en un minuto el nuevo link. ¿Estamos?